Hablando del perdón, se me vienen a la mente las palabras de Jesús en la cruz. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Quien comete maldades está en las tinieblas y no sabe lo que hace. Y jamás saldrá de estas tinieblas si no hay alguien quien lo saque de allí. Solo el poder creador de Dios nos puede devolver la paz y la alegría, la inocencia, el sentirse perdonado, aceptado, amado y una nueva criatura. Durante la última guerra civil en España, un comandante mató a muchos párrocos en los pueblos. Llegó con los soldados a un pueblo rural y primero querían aniquilar al párroco. Como no lo encontraron en la casa parroquial, mataron a su familia. Meses después, este comandante fue herido y por una gracia divina llegó a arrepentirse antes de su muerte. Llamaron a un sacerdote y no encontraron sino a ese mismo párroco cuya familia había matado. Y el párroco lo confesó. Lo que se cuenta es que ese comandante no lo podía creer, que el sacerdote le había perdonado. Repitió llorando, me dio la absolución, me dio la absolución. ¿Entiendes? Que perdonar es restaurar, es renovar, es como reparar un daño, que nadie más lo puede reparar, sino tú que tienes que perdonar. Si perdonas, restauras en tu hermano su integridad. Y si perdonas, colaboras en la obra salvadora de Jesucristo. Perdonar es pedir el bien, es anhelar la Pascua y es amar la luz. Es absolver en nombre de Jesús. Feliz quien recibe el perdón, pero 100 veces feliz quien aprende a perdonar. Escribe San Agustín: dime, ¿cuánto perdonas de corazón? ¿Qué es lo que pierdes? Cuando perdonas a quien peca contra ti, ¿qué tienes de menos en tu corazón? Perdonas de corazón, pero nada de allí pierdes. Por tanto, cuando perdonas, no solo no pierdes nada, sino que obtienes una más abundante irrigación. Si es así, entonces, ¿por qué nos es tan difícil el perdonar? Hay que distinguir. Una cosa es acusar, inculpar, señalar a alguien, y otra muy distinta es no pedir cuentas, no reclamar la deuda del otro. Si acusas, vas a causar un daño al otro, daño por daño, y quedaríamos igual. Si miramos al mundo, el mundo condena farisaicamente todas las injusticias y no es capaz de perdonar. Muchos gritan por la venganza. Si perdonas, tienes que regalar al otro la deuda que éste no puede pagar. Y Jesús nos pide en el Evangelio que no solamente 7 veces, sino que siempre debemos perdonar. Y tienes que perdonar a tu peor enemigo. Y Dios no te quiere humillado ni indefenso, porque quiere liberarte del poder de los que hieren y humillan. No tienes que reprimir tus propios sentimientos cuando perdonas. Basta quererlo. El perdón viene normalmente después de la cólera, de la irritación. Y para poder perdonar tienes que permitirte expresar el dolor que el otro te ha causado. No debes hurgar en la herida, de lo contrario te perjudicas. Junto al dolor consciente sientes también la cólera. Es la fuerza que necesitas para distanciarte del agresor. Te permite expulsar lejos de ti al que te irrita y hiere. Y entonces puedes reflexionar y pensar
Al fin, Él es humano, es también un niño herido. O puedes orar como Jesús en la cruz: Padre, perdónalo, no sabe lo que hace. Quizá pienses que el otro sabe exactamente lo que hace cuando te hiere, cuando provoca en ti sentimientos de culpa. Sí, sabe lo que hace, pero no sabe lo que realmente te hace. Está tan preso en su estructura, en su miedo, en su desesperación, que no puede hacer otra cosa. Te ha dañado el trabajo, quizá por envidia, y el otro cree que necesita empequeñecerte a ti porque no le queda otra salida para creer en su grandeza. Por estar lleno de complejos de inferioridad, tiene que devaluarte, hacerte más pequeño de lo que él se siente. Si piensas de este modo, el otro no tendrá ningún poder sobre ti. Si de esta manera te has librado del poder del otro, podrás perdonarlo realmente. Sentirás que el perdón te hace bien, te libra definitivamente. Primero tienes que sacar el cuchillo, luego puedes sanar la herida. El perdón te libra de las humillaciones. Hay un gran número de personas que siguen hurgando en las viejas heridas. Las humillaciones no perdonadas nos quitan la energía. Sabemos todos que no hay convivencia humana sin perdón, pues queramos o no, nos herimos unos a otros. En el trato con los demás, en el trabajo, en las relaciones sociales, en la convivencia de todos los días, es prácticamente inevitable que se produzcan roces. Si llevamos la cuenta de nuestras lesiones, se produce un círculo diabólico de agravios. Si no saltamos las heridas, dejarán en nosotros amargura y agresión, y luego drenaremos en forma de reproches, crítica, y una culpa producirá otra. Solo Dios puede romper este círculo de la venganza y nos permite la sanación. Y si nos preguntamos cómo es este proceso del perdonar, perdonar no es cancelar el pasado, no es simplemente olvidar o hacer de cuenta que el pasado no existió. Perdonar es una cosa mucho más constructiva y bella. Perdonar es hacer posible que algunos actos posteriores le den un sentido diferente a los actos anteriores. Miremos para eso un ejemplo bíblico. José de Egipto, el hijo de Jacob, fue enviado por sus hermanos. Primero lo querían matar, en fin, lo vendieron como esclavo y llegó a Egipto. Salió muy bendecido por Dios. Del esclavo llegó a ser administrador del faraón. Y en fin, durante un tiempo de hambre, llegan sus hermanos a comprar trigo y no lo conocen, no saben que están delante de su hermano. Y se desarrolla una historia bonita. José ya les había perdonado, porque veía en todo la mano de Dios, que permite también lo malo para sacar algo bueno. Porque si no hubieran cometido ese pecado de vender a su hermano, tal vez todos hubieran quedado con hambre. Dios siempre tiene una buena intención, y descubrir el bien que Dios saca de nuestros males, ese es el milagro del perdón. Descubrir eso es descubrir el perdón y el amor de Dios. Perdón no es prescindir lo que pasó, sino hacer realmente posible que pasen cosas buenas y nuevas sobre una base probablemente vieja y mala. Cuando se trata del perdón y dos novios se perdonan y dicen vamos a volver como antes, eso no va a funcionar. No se puede simplemente devolver a la película y comportarse como si nada hubiera pasado. El arte del perdón es más bien que vamos a crear una nueva historia. Yo sé
que soy una persona que puede traicionar y sé que tú eres una persona que puedes traicionar, pero vamos a construir algo nuevo. Entonces perdonar no es simplemente que no se vuelva a repetir el mal, sino es hacer posible un bien que si no se hubiera dado ese mal, tal vez nunca se hubiera dado ese bien. Perdonar es hacer posible un nuevo bien. No es borrar simplemente algo, sino es cambiar el rumbo. Dios tiene poder de crear, y del barro mío, Dios puede hacer una persona distinta. El perdón empieza cuando descubro que de mi barro Dios puede hacer una obra nueva. Y hay que ver la persona cómo queda después de ser perdonada. Antes era inocente, y después de ser perdonada, queda con una nueva inocencia, pero también con una nueva capacidad de amar. El ser perdonado es una característica nueva. La persona quedaría más agradecida. Conoce un amor que antes no conoció. Conoce un nuevo amor misericordioso. Y la clave está en recibir el perdón de Dios. Por una confesión bien hecha, recibimos esa maravilla del perdón. Un hombre que estaba a punto de destruir su hogar, él puede, después de decir por experiencia a los jóvenes, miren, yo estaba haciendo lo que ustedes están haciendo. Si hemos saboreado el perdón de Dios, entonces viene la tercera fase, aprender a perdonar a las otras personas. Dios exige de nosotros un corazón grande, porque quiere que lo imitemos a Él. Dice Santo Tomás de Aquino, la omnipotencia de Dios se manifiesta sobre todo en el hecho de perdonar y usar de misericordia. Por eso, nada se asemeja tanto a Dios que aquella persona que siempre está dispuesta a perdonar, porque allí es donde se manifiesta también la grandeza del alma. Una vez un joven sacerdote que debería celebrar un matrimonio y no sabía qué decir a los novios, preguntó una amiga anciana y ella le decía, simplemente dígales que no se dejen de perdonarse mutuamente de vez en cuando. Y te quiero dar también ese mismo consejo. Perdona, ejercítate en el perdonar, que también algún día podías decir, oh feliz culpa que me ha traído tantos beneficios. Que así sea. Y el párroco lo confesó. Lo que se cuenta es que ese comandante no lo podía creer, que el sacerdote le había perdonado. Repitió llorando, me dio la absolución, me dio la absolución. ¿Entiendes que perdonar hablando del perdón, se me vienen a la mente las palabras de Jesús en la cruz. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No lo encontraron en la casa parroquial, mataron a su familia. Meses después, este comandante fue herido y por una gracia divina llegó a arrepentirse antes de su muerte. Llamaron a un sacerdote y no encontraron sino a ese mismo párroco cuya familia había matado, aceptado, amado y una nueva criatura. Durante la última guerra civil en España, un comandante mató a muchos párrocos en los pueblos.
Llegó con los soldados a un pueblo rural y primero querían aniquilar al párroco. Como quien comete maldades está en las tinieblas y no sabe lo que hace. Y jamás saldrá de estas tinieblas si no hay alguien quien lo saque de allí. Solo el poder creador de Dios nos puede devolver la paz y la alegría, la inocencia, el sentirse perdonado